En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, aleluya. La Biblia de Dios habla hoy, lo pone de esta manera. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarlos. La Biblia Reina Valera de 1960 lo pone así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Escúcheme, Maranata, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y dice la palabra, hacemos bien si estamos atentos a la palabra. No se concentra en lo que dicen las noticias. Ya no sabemos quién dice la verdad en las noticias. Tristemente las noticias no son un medio de veracidad. Tristemente ya no se puede confiar en la noticia, no se puede confiar en la radio, no se puede confiar, ya no sabemos quién dice la verdad. Cuando hay tanto dinero de por medio, es muy dudosa la veracidad de la gente. Por eso lo único verdadero es la palabra de Dios. Porque esa palabra no cambia por dinero, esa palabra no cambia por situación social o económica, esa palabra no cambia por raza, por color de piel. La palabra de Dios es segura porque es permanente, prevalece, no es de derecha, no es de izquierda. Aleluya, no es republicana ni demócrata, no es conservadora ni liberal. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene fundamento. La palabra de Dios es inconmovible, la palabra de Dios no cambia. Lo que Él dijo ayer es lo mismo que dice hoy y es lo mismo que dirá mañana. La palabra de Dios no cambia porque Dios no cambia. Entonces yo quiero que usted se concentre en la palabra de Dios. Porque lo que usted necesita, esa salud que necesita, esa bendición económica que necesita, esos problemas de los que usted necesita salir, la solución a ese problema, la resolución para ese problema se encuentra en la palabra, no en las convulsiones que está sufriendo el mundo. Enfóquese en la palabra. Enfóquese en Dios, porque los oídos de Jehová están atentos al clamor de su pueblo. No sea que usted, por estar tan distraído viendo las noticias, deje de clamar al Dios que usted necesita. Recuerde lo que dijimos esta semana: lo que usted necesita es a una persona, se llama Jesucristo. Hay gente que tiene muchas necesidades y le piden a Dios por sus necesidades, pero la mayor necesidad del ser humano es una persona, se llama Jesucristo. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si yo resuelvo mi relación con Dios, todo lo demás se resuelve. Si yo resuelvo mi relación con el Espíritu Santo, todo lo demás se va a resolver. Por eso mi invitación en esta hora es llevarte a un nuevo nivel de comunión con Dios, de fe y poder, para ver la manifestación gloriosa. Recuerde, el plan, el deseo de mi corazón, la estrategia de mi corazón, es que usted y yo pasemos de hablar de fe, de confesar, de proclamar, de orar, a manifestaciones, a respuestas y a tener evidencias tangibles de nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que entender cómo es que la fe funciona. Por eso 7 meses, casi 8 meses ya. Vamos para 8 meses en este asunto. Nos hemos concentrado en la palabra de Dios. Porque no importa las emociones que tengamos, yo oro que usted en este día haya sentido la presencia de Dios. Yo oro que usted haya sentido físicamente, en la fibra de su ser, alguna presencia de Dios. Usted haya podido percibir esa presencia de Dios. Pero no importa lo que usted sienta, sea ese calor, sea ese toque espiritual que lo hace llorar a uno. Eso que usted sintió puede que le dure 5 minutos más, pero se acabó. La vida continúa. Y la única forma como usted y yo vamos a vivir en victoria en esta vida espiritual es si podemos caminar en obediencia a esa palabra, sujetarnos a esa palabra, ser sumisos a esa palabra de Dios y caminar con Él, porque ese es el secreto de nuestra victoria. No se trata de que tú escuches la palabra de Dios y te entre por un oído y te salga por el otro. Porque a veces cuando decimos somos muy ligeros para hablar, somos muy ligeros a veces también para escuchar, porque la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero es el oír que presta atención. No es oír por oír, es oír prestando atención y es oír con el deseo de obedecer. Anota eso en tu libro, anota eso en tu cuaderno. Cuando yo escucho a Dios, debo escucharlo con el deseo de obedecer. Por eso yo quiero que entendamos cómo es que la fe funciona. Estos mensajes de fe que yo vengo predicando ya varios meses, no es la fe puesta en práctica solamente, no es la fe que manifiesta un positivismo evangélico,
sino la fe que viene como resultado de una comunión con Dios, de una relación íntima con el Espíritu Santo, de un confiar en su palabra. Porque si primero no sabemos cuál es la fuente de la fe, lo que tendremos será humanismo y positivismo, pero fe no tendremos. Yo quiero es que vayamos a ese fundamento. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Vamos en materia porque tengo mucho que decir. ¿Cómo es que la fe funciona? El título de esta predicación sería: entendemos, o tenemos que entender, o debemos entender, que la fe obra cuando es impulsada por la obediencia. La gasolina de la fe es la obediencia. La fe obra por el amor, pero todo el que ama obedece. Mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor a Dios. La fe obra por el amor. Entonces Juan dice, y este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La mayor expresión de amor es la obediencia. Aleluya. Nadie dijo amén. La mayor expresión del amor es la obediencia. Yo sé que mis hijos me aman. Yo sé que mis hijos me quieren. Yo sé que mi esposa me ama. Yo quiero que ellos sepan que yo los amo. Y las palabras amorosas son bonitas, pero los hechos amorosos lo son más. Pues este es el amor a Dios. Así es que amamos a Dios. Yo quiero buscar aquí, Primera de Juan, como aquí tengo varias versiones de la Biblia, yo quiero leerlo aquí. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. La Biblia de Dios habla hoy, dice, amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. O sea, consiste, la consistencia del amor es la obediencia. Lo que le da consistencia a mi amor es mi obediencia. Y sus mandamientos no son una carga. Qué tremendo que cuando hablamos de obediencia, por lo regular, siempre que uno habla de obediencia, la gente dice, uy, pastor, es que obedecer es difícil. Es que obedecer es difícil. Pastor, es que obedecer es complicado. Yo no dije que era fácil. Obedecer nunca será fácil. Obedecer nunca será la cosa más simple ni la más sencilla. Pero cuando usted ama, el amor hace que la obediencia sea sencilla, porque no es una carga. La Nueva Traducción Viviente dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La traducción del lenguaje actual, que me gusta mucho, también dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlo no es difícil. Otra versión, creo que es la Alfonsina, dice, puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, no se trata por lo demás de preceptos insoportables. O sea, cuando hablamos de mandamientos no estamos hablando de algo insoportable. Estamos hablando de algo que se puede soportar, es algo que es fácil de llevar. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero y mi carga no pesa. Mis hijos, mis amados bellos, los amo con todo el corazón, y yo quiero llevarte hoy por este camino de amar a Dios demostrándolo con la obediencia. Porque cuando amamos a Dios demostrándolo con obediencia, escucha esto, iglesia preciosa, los siguientes son milagros, señales y prodigios. Hoy tú vas a entrar conmigo en la escuela de la obediencia. Una vez hay un libro que se llamaba La Escuela de la Obediencia, no recuerdo el autor, y él decía que un rey vino con sus ejércitos a conquistar una nación, y este rey mandó un embajador. Antes de entrar en guerra, mandó un embajador a ver si el rey de esta nación se rendía pacíficamente. Cuando llegó donde este rey, le dijo el embajador, bueno, mi rey acaba de llegar y te ofrece la rendición, te ofrece que si te rindes, simplemente vas a tener que pagar impuestos y simplemente vas a tener que pagar un dinero. Y vamos a tener paz, pero tu nación se convertirá en una provincia nuestra. Porque no queremos entrar en conflicto. Este hombre mandó llamar a un soldado suyo. Este rey que estaba siendo abusado, este rey que estaba siendo provocado, manda llamar a un soldado y le dice, soldado, ¿me amas? El soldado le dice, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, mátate. El soldado saca la espada, se atraviesa y cae muerto. Manda llamar a otro soldado y le dice, soldado, ¿me amas? El soldado le dice, señor, claro que te amo. Saca la espada y mátate. Lo volvió y lo hizo. El segundo soldado se mató. El tercero llega, le dice, soldado, ¿tú me amas? Él le dice, claro señor, tú sabes que te amo. Saca la espada y se mata también. 3 soldados se mataron a la orden de su rey.
y le dice al embajador, dile a tu rey que tengo 50,000 más de estos. El otro rey simplemente se fue, nunca más regresó. Escuche esto. Cuando más oprimido es un pueblo, más valiente se convierte, o más valiente se vuelve, más agresivo se vuelve. La iglesia cristiana es la más perseguida hoy en día. La iglesia cristiana es la más abusada. Los cristianos somos los más perseguidos, los más abusados. Nos tratan de irrelevante, nos tratan de retrógrada, nos tratan de... Somos la iglesia a la que más adjetivos negativos se le pone. Pero entienda algo, no importa cuánto el diablo nos oprima, no importa cuánto se levanten los enemigos de la iglesia, si usted y yo podemos prevalecer en fe, si podemos prevalecer obedeciendo a la palabra, con agresividad de fe, con agresividad espiritual, como hablamos en el culto pasado, milagros, señales y cosas sobrenaturales van a pasar de tal manera que el mundo entero va a tener que saber que Dios está contigo como poderoso gigante. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo de servicio, ejemplo de amor a Dios y ejemplo de obediencia, que estaremos dispuestos a dar la vida por Él. Por eso no importa lo convulsionado que esté el país, diga conmigo, mi fe no falta, aleluya. Mi fe no falta, mi Dios está conmigo. La comida en mi mesa, la mesa en tu comida no va a faltar. Salud en tu casa no va a faltar, sanidad no va a faltar, provisión no va a faltar. ¿Por qué? Porque nada le falta a los que le sirven a Dios. Subraya que dije los que le sirven. Primera de Juan capítulo 3 verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es la evidencia de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es una persona que sabe que Dios le dará todo lo que le pida porque Él le obedece y guarda sus mandamientos. O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la seguridad, la certeza que yo sé que Dios responde a mis oraciones? Porque yo, sin ser una persona perfecta, yo sabiendo cuáles son mis debilidades, sabiendo quién soy yo hago todo lo posible, me dispongo, estoy dispuesto a caminar detrás de Él, a seguir detrás de esa cruz, a servirle y obedecerle y agradarle, haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque obedecerlo no es difícil. Porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y es una fe que nace del amor, pero es un amor que se demuestra a través de la obediencia. Escúcheme, iglesia preciosa, en este día la luz de Dios nos ilumina, pero es para llevarnos a un lugar de bendición. No piense, iglesia preciosa, que Dios le da mandamientos o que Dios te habla en tu corazón. Nunca pienses que si Dios te manda a hacer algo es porque quiere fastidiarte. Si Dios te manda a hacer algo es porque Él quiere bendecirte. Siempre que Dios te pide que hagas algo, primero te da poder. Siempre que Dios te pide que le obedezcas, primero te da el espíritu de obediencia, y se lo voy a probar en este día. Recuerde que la fe no funciona sola. La fe por sí sola no funciona en el corazón del ser humano. La fe necesita de un corazón. La fe necesita de obediencia. La fe necesita dedicación. La fe necesita de un altar. La fe necesita de tu boca. La fe necesita de tu mente y de tu corazón para poder funcionar. La fe necesita un compromiso. La fe necesita que le añadamos virtud, poder. Por eso hemos pasado esta semana en ayuno y oración. La fe requiere ciertas virtudes que caminen con ella para que obedezca, para que funcione. Y una de esas virtudes de las que vamos a hablar hoy es la obediencia. Porque la fe funciona cuando es impulsada por la obediencia. Diga conmigo, Señor, derrama sobre mí el espíritu de obediencia. Cuando usted y yo nos comprometemos a obedecer, la fe se comienza a manifestar. Oh, Jesus. Cuando nos comprometemos a obedecer, la fe comienza a manifestarse. De nada sirve tener un carro si no hay gasolina para que funcione. De nada sirve el carro si no tienes una batería bien instalada. El carro por fuera simplemente es un cajón de metal. Pero lo que hace que ese cajón funcione es todo lo que hay adentro. Toda la ingeniería que hay adentro. Mucha gente cuando ve la fe ve el carro por fuera, pero por dentro es un cajón vacío. Hay gente que cuando habla, su fe parece un Ferrari. Su fe parece un Bugatti. Pero cuando uno ve el que tiene por dentro, es puro coco. Son puras calabazas. Por dentro no hay nada. Están vacíos. No tienen una estructura de fe que los sostenga.
En la escuela de fe, la obediencia es indispensable. Porque si tú no estás dispuesto a obedecer, no intentes caminar por fe. Ese es un buen meme. Si no estás listo para obedecer, si no estás dispuesto para obedecer, no estás listo para caminar por fe, no estás listo. Romanos 16, verso 26. Romanos 16, 26 dice: pero ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Ese obedezcan a la fe es escuchar con atención. Por implicación es acatar, es someterse, es obedecer. Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. La obediencia es lo que le da vida y poder a tu fe. Por eso, mis hijos, la obediencia siempre será el primer requisito de la palabra de fe. Donde no hay obediencia, la fe nunca va a funcionar. Vuelvo y te digo, si no te gusta obedecer, prepárate para el fracaso o la frustración evangélica. Hay mucha gente frustrada en el evangelio, simplemente porque han decidido no obedecer. No importa lo cristiano que usted sea, escúcheme bien, no importa lo cristiano que usted sea, no importa los años de evangélico que tenga, no importa cuánto tiempo tú estés en la iglesia, no importa la Biblia que tengas, no importa, tal vez tú tienes un lenguaje evangélico, tal vez tengas un lenguaje espiritual, tal vez tú manejas un lenguaje cristiano. Pero si tú no obedeces, tú estás vacío. Jesucristo dijo: el que me oye estas palabras y las hace, el que oye y hace, lo voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y no importan las tormentas que vengan, esa casa no se cae porque está fundado sobre la roca. Jesucristo dijo: el que es obediente, el que oye y hace, es el que está fundado sobre roca. Pero el que oye y no hace, Jesucristo dijo, es tonto, es descerebrado, es estúpido, porque está edificando sobre arena. Yo recordaba ayer con mi esposa, hace muchos años, no recuerdo cuántos años hace, hubo un fuerte terremoto aquí en Perú y al sur de aquí de Lima. Y mucha gente murió, las casas se caían. Y las casas, si usted no sabía, las casas eran de quincha. Quincha, en Colombia le decimos tapia. Eran casas de quincha, casas hechas, los muros son hechos de barro con paja. Pero ¿qué pasa con estos muros? Son muros como de 50 centímetros. Y son casas que aparentemente son muy fuertes. Pero ¿sabe qué le falta a esas casas? No tienen fundamento. Son casas que se hacen sin fundamento. Simplemente les hacen una pequeña cama de piedra y sobre eso construyen. Cuando la tierra tiembla, lo que mató a la gente no fue el terremoto, fueron los muros que le cayeron encima. Casas que tenían fundamento no se cayeron. Así está la vida de muchos cristianos, y cada que el diablo viene y les tiembla la tierra, se caen. Cada que el diablo les mueve el piso, se caen. Cada que la política tiembla, se caen. Santo el Señor. Si no te gusta obedecer, prepárate para el fracaso. Si no te gusta obedecer, prepárate para la frustración. No importa lo evangélico que seas. Escúchame, hijo, la obediencia puede ser costosa. La obediencia puede ser a veces una lidia. Puede ser a veces una situación que tú como que no sabes qué hacer. Pero si lo haces, los resultados no tienen precio. Los resultados son, como se dice en inglés, priceless. No hay precio, no. Invaluables. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante dice: acontecerá. Escuche esto, iglesia. Y yo sé, no falta, de pronto por allá me salió un teólogo que dice: Deuteronomio es la ley. Ok, claro que es ley, pero yo te estoy llevando no a la ley solamente, sino a la intención del corazón de Dios. Amén. Deuteronomios capítulo 28, verso 1. Acontecerá. Sucederá, dice otra versión. Acontecerá. Acontecerá. Que si oyes atentamente, gloria al Señor. Que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ok, yo no te estoy hablando de guardar 700 leyes de Moisés, porque la ley de Moisés no eran solamente 10 mandamientos, eran como 700 leyes. Habían leyes morales, leyes sociales, leyes hasta políticas. Escuche esto. Yo no estoy hablando de obedecer la ley escrita en piedra.
Estoy hablando de obedecer los mandamientos que Dios pone en tu corazón. Y si tú puedes oír esos mandamientos que Dios pone en tu corazón, si tú puedes oír la dirección que Dios le da a tu corazón para guardar y ponerlos por obra, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual. Moisés continuó diciendo: si ustedes obedecen a todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Tú te vuelves el favorito de Dios cuando tú le obedeces. Dios te pone por cabeza y no por cola. Mira lo que dice el verso que sigue, el verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, mi papá aún viene predicando todos estos días la bendición de oír la voz de Dios, la necesidad de estar oyendo la voz de Dios. ¿Cuál es la mayor escasez del pueblo de Dios? No oyen la voz de Dios. Y no importa que el profeta se pare a predicar, no oyen a Dios. No importa cuánto lean la Biblia, no oyen la voz de Dios. No porque Dios no les hable, sino porque sus oídos están engrosados, están llenos de cera espiritual que les impide oír la palabra de Dios, porque oír a Dios implica obedecerle. Si obedecieres al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El deseo de Dios es que su bendición te acompañe siempre. Y si usted sigue leyendo hasta el verso 13, es una lista de resultados de la obediencia. Todas las bendiciones que usted lee hasta el verso 13 de este capítulo 28 es el resultado de la obediencia a la voz de Dios. Vuelvo y repito, tal vez usted dirá: pero pastor, eso es la ley. No, escúchame. No te concentres en qué es la ley. Concéntrate que cuál es la intención de Dios. La intención de Dios es: tú me obedeces, yo te bendigo. Se acabó. Pastor, pero es que estamos en la gracia. En la gracia también se obedece. Yo no sé por qué la gente dice que en la gracia no hay que obedecer. Por el contrario, en la gracia es donde más se obedece. En la ley se obedecía por obligación. En la gracia uno obedece porque uno quiere obedecer. En la ley era una obligación obedecer. En la gracia eres tú el que quieres obedecer porque ahora estás enamorado de Dios del cielo. Algo divino siempre sucede cuando tú comienzas a obedecer. Cosas sobrenaturales van a suceder. Es imposible estar dispuesto a obedecer. Porque yo vuelvo y te digo, tú no estás buscando gente perfecta, pero sí gente dispuesta. La Biblia dice que Dios sabe que tú y yo somos de carne y hueso. Dios conoce nuestra fragilidad, Dios conoce nuestra debilidad, pero con todo y eso, Dios quiere que tú le obedezcas para ponerte por encima y nunca abajo, para que seas fértil, para que tengas bendición, para que seas fructífero. Es imposible obedecer a Dios y vivir en fracaso. Hacer lo que Dios te dice que hagas siempre te pondrá delante. Te lo voy a poner de esa manera: hacer mucho para Dios traerá mucho de Dios, atrae mucho de Dios. Ignorar a Dios hará que Dios te ignore. Oh, Jesus. Dejémoslo ahí porque eso estuvo pesado. Yo quiero que usted anote esto en su corazón, anótelo en su tabla, en sus notas, anótelo. No importa cuánto usted ore, no importa cuántos días usted ayune, si usted no está dispuesto a obedecer, usted no ayunó ni oró nada. Hay un hombre de Dios que yo admiro mucho, está en la presencia del Señor. Él se llama David Wilkerson. Y él se metió en un ayuno de 40 días. Uno de los tantos. Él salió santificado, él salió con una tremenda unción. Y después de este ayuno, una semana, 2 semanas después, lo invitaron a una reunión de pastores. Cuando entró a esta reunión de pastores, dice que él podía discernir los pecados de cada pastor. Empezó a discernir el pecado de este, la frialdad de aquel, el adulterio de aquel, y empezó a ver los pecados de cada uno. Y él empezó a decir: Padre, esta gente no ora. Padre, esta gente no ayuna. Señor, esta gente no sirve para nada. Señor, y esto. Y empezó a molestarse por todo lo que estaba discerniendo. Y Dios le dice: acabas de tirar al tacho 40 días de ayuno. Porque yo no te permití que vinieras a esta reunión a criticarlos. Te permití que vinieras para ayudarlos. Y nadie dijo amén. Porque muchas veces pretendemos ser más espirituales, es para pisotear a otro menos espiritual. Si tú eres más espiritual, no es para pisotear al que es menos espiritual. Si tú eres más espiritual, es para levantar al que es menos espiritual.
Él no tenía que estar allí para él. Él mismo lo dijo, él lo confesó. Yo no estaba allí. Yo no tenía que ir a criticarlos, tenía que ir a ayudarlos. Pero cuando tú ves el pecado de una persona o disciernes el pecado de otra persona o sabes del pecado de otro, no es para que salgas a comentarlo ni para que lo pisotees, sino para que lo ayudes. Hay personas que prefieren verse espirituales que ser obedientes. Y yo los veo, hablan espirituales, dicen amén, dicen aleluya, hablan de cómo Dios les habla. No, y a mi Dios me habla, y a mi Dios me dijo, y a mi Dios me dijo, pero están en adulterio, están en fornicación, están pecando y dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Mi amor, si Dios te habla tanto, la evidencia de que Dios te habla es que tú le obedeces. Papá Naúm decía, cuando Dios te dice algo y tú no le obedeces, Dios no te vuelve a hablar, hasta que tú no hagas lo que Él te dijo. Entonces cuando tú le obedeces, es como que, primer paso, primera obediencia. Cuando obedezca, vamos al segundo. Hablando de la universidad, para más o menos entender, mi hijo está en la universidad, él me decía, para él poder llevar un curso, tiene que haber aprobado uno anteriormente. Me hago entender, no puedes llevar matemática 2 si no apruebas matemática 1, digámoslo así. El requisito es, para avanzar, tienes que aprobar los cursos anteriores. Ok, hay muchas personas que en su vida espiritual y en su caminar de fe, no están cumpliendo los requisitos. Si no cumplen los primeros, no vas a avanzar a los segundos. Si no dejas de ser niño, no vas a dejar de tomar leche. Dios no te va a dar carne si sigues comportándote como un niño espiritual. Es hora de madurar. No pretendas ser un tremendo hombre o una tremenda mujer diciendo que oras 4 y 5 horas y no puedes obedecer en nada. Los que más obedecen oran menos. Los que obedecen más oran menos. Pero los que obedecen menos tienen que orar más. A ver si algún día se les rompe ese maldito espíritu de desobediencia. En serio, la gente que menos quiere obedecer son los que siempre quieren orar. Usted no puede cambiar oración por obediencia. Se te va a cerrar el cielo. Si tú tienes un nivel bajo de obediencia, tienes un nivel muy alto de oración. Y nosotros somos una iglesia que ora, nos gusta orar, amamos la oración. Porque conocemos al Dios a quien le oramos. Sabemos quién es el Dios al cual le oramos. Pero siempre que tú oras, Dios te va a dar instrucciones. Dios te da la bendición. Tú ya eres bendito. La Biblia dice que somos benditos en Cristo. Ya tenemos la bendición, somos benditos. La pregunta es, si tú eres tan bendito, ¿dónde está esa bendición que no se ve? Te voy a decir dónde está, en el camino de la obediencia. Es la obediencia la clave para vencer en la guerra espiritual. ¿Sabe por qué muchas personas no ganan en la guerra espiritual? Porque están en desobediencia a su pastor. Están en desobediencia a la palabra. Hay gente que quiere reprender un demonio cuando están llenos de demonios. Están como los hijos de Seba. Van a echar fuera un demonio y ese demonio los va a golpear. No, dile al que se está a tu lado, no vamos a reemplazar la obediencia por la oración. Porque se supone que si tú oras es porque obedeces. La obediencia puede ser costosa, pero los resultados son invaluables. Mira lo que pasó en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, mira lo que Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Aleluya. Yo decía hace tiempo, hay gente que prefiere darte un regalo al pastor, prefieren darle un regalo al pastor o prefieren invitarlo a comer que diezmar y ofrendar. Porque si te invito a comer, yo pago. Pero cuando diezman y ofrendan, no están pagando. No quedan con orgullo de que dieron algo. Nadie vio lo que dieron. ¿En qué se complace Dios? ¿En tus sacrificios? ¿En qué se complace Dios? ¿En tus holocaustos? Hay gente que ayuna y amamos ayunar. Acabamos de ayunar una semanita muy, muy rica. Pero hay gente que cree que porque mucho ayuna ahora no tienen que obedecer. Si usted ayuna y no obedece lo que la palabra de Dios dice, usted no ayunó, usted aguantó hambre. Hizo dieta. Hizo un ayuno intermitente. Tal vez bajó unos kilos. Pero en el espíritu también subió unos kilos. Santo el Señor, démoslo ahí. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual.
Volvamos a la primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Verso que sigue, traducción del lenguaje actual, dice así: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. O sea, el desobediente cae en el nivel de brujo y adivino. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Subraya esta parte: como tú no quieres nada con Dios, Dios tampoco quiere nada contigo. En otras palabras, cuando tú le desobedeces a Dios, tú le estás diciendo a Dios: yo no quiero nada contigo. O sea, yo sé que cuando uno hace estas declaraciones tan absolutas, porque, aleluya, la gente quiere vivir en un mundo inclusivo. Y aquí va esta declaración medio política. Un mundo inclusivo tiene que sacar a Dios, porque Dios no es inclusivo, Dios es exclusivo. Dios no es inclusivo, Dios es exclusivo. En Dios no todos caben. En Dios caben los que le aman, los que le sirven, los que le reciben. Vivimos en un mundo de relatividad, porque la relatividad es inclusiva. La verdad es exclusiva. O sea, la verdad excluye. Jesus Christ. Me puse filósofo. Por eso, mi amor, cuando usted comience a caminar en la verdad, no espere que todo el mundo lo incluya. Cuando usted comience a caminar en la verdad de la palabra, prepárese para que lo excluyan. El problema de nosotros los cristianos es como somos gente que ama, amamos exclusivamente. Amamos a todos, pero somos exclusivos. Santo el Señor. Anótelo en su corazón, váyase al diccionario. Le di trabajo para toda la tarde. Para Dios obedecer es mejor que hacer sacrificios. Para Dios la obediencia es mejor que 4 horas de oración o 10 días de ayuno. Tu obediencia vale más que 1000 palabras. La finalidad, escúcheme, el propósito y el fin de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y todos los 66 libros que tenemos en la Biblia, el fin y el propósito es que tú puedas obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque detrás de la obediencia siempre está la bendición. La puerta de entrada a la bendición que Dios te dio se llama obediencia. Saúl le desobedeció a Dios en su mandato. Saúl desobedeció, y ¿sabes qué? El engaño, escucha esto, mi amor, el engaño de la desobediencia de Saúl es que él pensó que desobediendo iba a impresionar a Dios. Él pensó: no, yo no maté al rey, yo reservé lo mejor del ganado, yo hice esto, hice aquello. O sea, él pensó que él tenía una idea mejor que la de Dios. Y te digo algo: Dios no necesita tus ideas, Dios quiere tu obediencia, porque Dios quiere promoverte. Él pensó que iba a impresionar a Dios y se le fue el tiro por la culata. Recuerde lo que dijo María cuando Jesús hizo su primer milagro. Hagan todo. Cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, María dijo: hagan todo. Juan 2:5, y su madre dijo a los que le servían. Juan capítulo 2 verso 5, y su madre María dijo a los que le servían, a los que servían, a los siervos: hagan todo lo que él diga. Hacer todo lo que él diga. Yo quiero que todos mis hermanos que me están viendo, que adoran a María o que veneran a María, hagan todo lo que Jesús diga. Por eso si usted me dice a mí que yo venero a María, yo no la venero, no la adoro, la respeto, claro que sí. Es la madre de mi Jesús. ¿Cómo no la voy a respetar? ¿Cómo no la voy a honrar? Es más, le obedezco, porque ella dijo: Juan, haga todo lo que Jesús le diga. Y yo estoy aquí haciendo lo que Jesús me dijo. Amén. Santo el Señor. Obedecer lo que Dios te dice es el camino a la manifestación de tu bendición. La fe siempre vendrá como resultado de oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra anunciada, la palabra proclamada, la palabra leída, si usted quiere ponerlo así. La fe siempre vendrá como resultado de oír la palabra. Pero la fe no se manifiesta por oír la palabra. La fe se manifiesta cuando usted obedece esa palabra. ¿Cómo viene la fe?
De tanto oír la palabra de sanidad, te llega una convicción de sanidad. Te llega la convicción de la bendición económica. Te llega la convicción de que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero cuando viene la convicción, viene la instrucción. Entonces, con la convicción viene la instrucción. Y cuando tú puedes obedecer esa instrucción, los resultados de la obediencia, perdón, los resultados de la fe, inmediatamente se van a manifestar. Por eso le digo, a mí no me impresiona que usted diga que tiene mucha fe. Yo quiero ver tu obediencia. Yo quiero ver tu obediencia en la oración. Yo quiero ver tu obediencia en el ayuno. Yo quiero ver tu obediencia en la palabra. Yo quiero ver tu obediencia predicando el evangelio. Yo quiero ver tu obediencia en el diezmo y la ofrenda. Yo quiero ver tu obediencia. Yo quiero ver cómo tú obedeces. Porque es la obediencia la que dice quién tú eres. Jesucristo dijo por los frutos, no por las hojas. Hay gente que son puros árboles con hojas. Hay gente que son puras higueras sin fruto. Porque el fruto siempre es el resultado de la obediencia. ¿Sabe qué dice Salmo 53, verso 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Vivimos en una generación que duda de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando el hombre se olvida de Dios, se corrompe. Y lo que sigue es que hace maldad. Yo quiero que tú entiendas algo. El enlace, escúchame, el enlace. Hebreos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le sirven. Es necesario que los que se acercan a Dios que crean que Él es galardonador o premiador o recompensador de los que le sirven. Aleluya. El enlace, lo que une tu fe con tus milagros se llama obediencia. Por eso, mi amor, yo sé, usted está orando, Señor, bendíceme, Señor, derrama tu gracia, Señor, trae sanidad, Señor, trae liberación, pero enseguida Dios te va a decir qué hacer. Si tú no haces lo que tienes que hacer, no. Entiéndame, cuando usted y yo ayunamos, hay mucha gente que ayuna pensando que porque ayunaron le van a torcer el brazo a Dios y lo van a obligar a hacer algo. Porque hay mucha gente que utiliza el ayuno como una huelga de hambre. El ayuno no va a cambiar a Dios. El ayuno no va a cambiar la palabra de Dios. El ayuno no va a cambiar el mandamiento de Dios. El ayuno te cambia a ti. Te suaviza a ti. Te pone blando a ti para que le obedezcas a Dios. O sea, el ayuno tiene el propósito de quebrantar nuestro orgullo, la arrogancia, la soberbia, la terquedad, la inmadurez de nuestro corazón para obedecerle a Dios. La gente piensa que ayunando, vamos a ayunar para que Dios haga. No, no, no. Ayunamos para nosotros cambiar. Oh, Jesus Christ. La obediencia es la última puntada. La obediencia siempre será la última puntada en tu caminar de fe para esa vida de manifestaciones y milagros y señales. Por eso entiende, la fe no es ni barata ni sencilla. Pero es para caminar en fe se necesita amor. Porque el que ama se sacrifica. Si el amor no envuelve sacrificio, no es amor. La obediencia, ¿sabe qué es la obediencia? La obediencia es cuando Dios pone la pelota en tu cancha. ¿Quieres que yo te bendiga? Ahí está. Haz esto. Ahí está la obediencia. La pelota, cuando Dios te dice qué hacer, la pelota está en tu cancha. Tú eliges obedecer o no. Tú eliges obedecer o no. Y tu obediencia o tu desobediencia va a traer recompensa o evitará la recompensa. Tú limitas tu recompensa cuando comienzas a desobedecer. Qué tremendo que cuando los muchachos están en la universidad y se quieren graduar, cada semestre, a lo que más le temen es exámenes finales. Porque no importa cuánto trabajaron y cuánto estudiaron todo el semestre, lo que verdaderamente importa son los exámenes finales. Las notas más importantes son los finales. Y yo los veo sudar y trasnochar para los finales. Ok, tu obediencia es el examen final. No es el parcial, es el final. Por eso estamos en la escuela de la obediencia. Porque la fe siempre está a la espera de tu obediencia. Mi amor, mire, no importa cuánta gracia usted predique. Usted está en fornicación, usted está en desobediencia. Usted está en adulterio, usted está en desobediencia. Mire, a mí no me importa el pastor que le dijo a usted, tranquilo, usted puede estar así.
Yo conozco casos de ella está casada, él está casado. No se divorcian por cualquier problema que ellos saben, pero viven juntos en adulterio. Y un pastor le dijo, tranquilo, después se van a divorciar, síganle sirviendo al Señor. A mí no me importa el pastor o apóstol que le dijo a usted eso. Usted está en fornicación, usted está en adulterio. Y si se muere hoy, usted se va para el infierno, mi hermano. Porque escúchame bien, la voz de un hombre no va a cambiar el juicio de Dios. No, pero es que el pastor dijo, te tengo noticias, cuando estés delante de Dios, ese pastor no va a estar ahí. Ese pastor va a pagar por engañarte. Pero te voy a decir algo, tú tienes una cosa aquí adentro que se llama conciencia. Tú tienes algo aquí que se llama criterio divino. Tú tienes algo aquí que se llama criterio divino, celestial. Y tú sabes en tu corazón si estás bien o estás mal. El costo de la obediencia siempre te llevará a un nivel de recompensa. El costo de la obediencia determinará el nivel de tu recompensa. Más costosa la obediencia, más alta la recompensa. Si usted sigue, escúcheme mi hermano bello, mi hermana linda. Yo sé que todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo transformados para llegar a la imagen de Cristo, de un varón perfecto. Todos estamos en ese proceso. El que no tiene de dinga, tiene de mandinga. El que no falla por un lado, falla por el otro. Pero escúcheme esto. Hay cosas que son pecados evidentes. Hay cosas que son debilidades en tu carácter. Hay cosas que pueden ser debilidades en tu personalidad. Pero escúchame bien. La palabra de Dios siempre estará por encima de la palabra de cualquier persona. Siempre. En ese proceso de cambio, el Espíritu Santo está contigo. Pero cuando tú quieres caminar con Dios, terco en tu rebeldía y en tu desobediencia, ten cuidado, mi hermano, porque lo que está en juego es tu destino eterno. Tú nunca podrás ser feliz si estás viviendo en pecado conscientemente, porque el que a conciencia peca, a conciencia se condena. Claro, cuando uno habla de condenación, deja de ser famoso. Los mensajes cuando hablan de infierno y de condenación y disciplina y entrega, responsabilidad, no son muy famosos, pero son los que te sirven. Tú no vas a disfrutar de los efectos de la fe hasta que no comiences a obedecer. Usted no va a disfrutar de ese matrimonio hasta que usted no muera por ese matrimonio. Usted no va a disfrutar de la felicidad de un hogar si usted no está dispuesto a servir a Dios y a esa esposa y a esos hijos. A mí me gustó mucho la frase de Alfredo Montesa. Hace muchos años él me decía, papá, es que el matrimonio es sacrificio. Pero cuando el sacrificio es por amor, bendito sea. Tú no vas a disfrutar los efectos de la obediencia hasta que no comiences a obedecer. Génesis capítulo 22, verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y respondió aquí, en este capítulo 22, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac. Póngase usted a pensar en esto, hermano. A los 75 años, Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar familia, te voy a dar descendencia. Su mujer era estéril. Sara era estéril. Y Dios le hace una promesa de que le va a dar un hijo. 25 años después, Sara tiene a Isaac. 16 años después, o sea, 25, 35, 40, más o menos 40 años después de que Dios le dice, te voy a dar un hijo, le dice, ahora sacrifícalo. Cuando Abraham se lleva a Isaac para sacrificarlo, a mí me gusta la palabra de Dios. Cuando Dios le dice no le hagas nada al muchacho, cuando Abraham estaba listo para matar a Isaac, Dios le dice no le hagas nada porque ahora sé. Ahora sé. En otras palabras, todos los días Dios pondrá a prueba tu fe. Pastor, ¿cómo? Con la obediencia. Porque la obediencia es continua. Ya conmigo, la obediencia es continua. La obediencia es todos los días. La obediencia es cada día. Pero es que todos los días tú vas a enfrentar situaciones que van a demandar tu obediencia a Dios. Todos los días tú vas a enfrentar situaciones donde tu obediencia va a ser probada. Porque todos los días tú necesitas fe. Y para que la fe funcione necesita la obediencia que la respalde. Satanás lo sabe. Y Satanás no pone a prueba tu fe.
Satanás tienta tu fe para que no obedezcas. Jesus Christ. Satanás siempre te dará excusas para que no obedezcas, pero Dios te pondrá pruebas para que obedezcas. Porque después de la obediencia siempre viene el poder de Dios para tu bendición. Por eso Satanás es el tentador, pero Dios es el que prueba. Dios prueba, Satanás tienta. Dios quiere comprobar tu amor. Satanás quiere que tú pruebes que no amas. Por eso, hoy estamos hablando de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, mire las instrucciones. Vete de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No a la que a ti te guste, a la que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire todas las bendiciones, pero le dijo, pero vete de tu casa. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Verso 4. Y se fue Abraham. Dios terminó de hablar con él, y no sé si ese mismo día o al otro día, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Y Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Capítulo 17, del 9 al 18, pero vamos a leer el verso 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Mire las instrucciones de Dios. Tú guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Un hombre y una mujer de fe siempre le enseñarán a sus hijos a caminar en obediencia. Un hombre y una mujer de fe siempre le enseñarán a sus hijos a caminar en obediencia. Qué tremendo. En el capítulo 22 de Génesis, del verso 1 al verso 3, Dios pide a Isaac. Pero mira lo que pasa en el verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. Por mí mismo he jurado. Qué tremendo que después de la obediencia siempre viene de Dios un juramento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, o sea, me obedeciste a tu único hijo, de cierto te bendeciré. Tu obediencia da como resultado, de cierto te bendeciré. Con seguridad te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste. Todas estas promesas se hubieran ido al tacho si Abraham no hubiera obedecido. Ahora, ¿qué es obediencia? Aquí vamos. Santo el Señor, ¿qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? Vuelvo y repito, mis amados bellos, mis hijos amados, yo no le estoy hablando a usted de una perfección, le estoy hablando a usted de un camino. Es un camino en el que nos sometemos a Dios. Es un camino en el que queremos agradar a Dios. Es un camino en el que miramos a Dios y lo miramos con amor, con gratitud y con un tremendo deseo de agradarle y servirle. ¿Qué es obediencia? Primero, es simplemente sumisión a las Escrituras. Sométete a lo que la palabra de Dios dice. No estés divagando entre dos pensamientos. Naisa ayer me hizo una pregunta, papá, ¿puede ser que aunque uno sea pastor o muy espiritual uno llegue a dudar de Dios? Y le dije, sí. ¿Puede que uno llegue a dudar? Claro, porque la duda no es humana. La duda es impuesta. La duda es un pensamiento, una idea, una sugerencia de Satanás. Lo que no se puede ser es incrédulo. Porque la incredulidad es una decisión. Es estar frente al mar y decir, el mar no existe. ¿Me hago entender? Es estar frente al mar y decir, no existe el mar, yo no creo en el mar. Y te estás mojando con él, pero yo no creo, el mar no existe. Es como alguien dijo una vez, el frío no existe. El frío es una invención de los americanos para vender chaquetas. Es sumisión a la palabra de Dios, es sumisión a las Escrituras. Mi hermano, mi amigo, usted que está conectado aquí conmigo y todos los que me están viendo, escúcheme bien, los que comentan y los que no comentan. Escúcheme bien, mi amor, mi hermano. Sométete a esas Escrituras. Por eso mi deseo, porque yo le pongo tantos versos bíblicos aquí. Porque yo no estoy aquí para predicarte mis ideas, sino para que tú leas conmigo.
Documenta, escribe los versos. Después de esta predicación, siéntate y lee todo el capítulo. Como yo te leo solamente en pedacitos, ve y lee todo el capítulo, léelo todo, llénate de las escrituras, porque la palabra te va a enseñar. Hay algunas religiones que cuando te tocan a la puerta para predicarte su religión, te dicen: ¿sabía usted que la Biblia dice? ¿Sabía usted? Porque a los cristianos siempre le dicen: ¿sabía usted que la Biblia dice? Porque saben que los cristianos no leen. Santo el Señor. Tenemos una generación iliterata. Vivimos en una generación iliterata. No quieren leer, no saben leer, no les gusta leer. Pero eso se van a engañar como borregos de cualquiera que les diga cualquier cosa. Tú tienes una Biblia. Es gratis en internet. Está gratis, se puede descargar gratis la Biblia. Ni siquiera necesitas plata para comprarla. En tu teléfono que tienes, descarga tu Biblia. Y lee un capítulo al día. Si tú tienes una Biblia de papel, 5 hojitas al día, y te lees la Biblia 2 veces en un año. Sométete a lo que la palabra de Dios te dice. Te lo aseguro. Tú comienzas a leer la palabra de Dios y tu corazón se va a iluminar, tu mente se va a iluminar. Dios te va a hablar. Te aconsejo, lee los salmos, lee los proverbios, lee los evangelios, especialmente el evangelio de Juan. Lee las cartas, léete las cartas del apóstol Pablo, y estoy seguro que Dios te va a iluminar, te va a guiar, te va a dirigir. Sométete, simplemente sujétate. Es sumisión a las escrituras, porque escúchame, cuando tú lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta que Dios no está buscando tu opinión. Dios quiere tu obediencia para una vida de preeminencia. La fe de la Biblia siempre será si quieres obedecer o cuando obedezcas. Dice: si oyeres a mi voz, si este pueblo me oye, si me oyes, si me obedeces. Jesucristo decía: cuando ores, cuando ayunes. O sea, Dios siempre está dando instrucciones. Por eso la Torah, la palabra Torah significa instrucción. Los judíos cuando dicen Torah no dicen la palabra, dicen la instrucción de Dios. Torah significa instrucción. Si tú le sirves al Señor y tú le sirves, la Biblia dice que Él bendecirá tu pan y tus aguas. Éxodo 23:25 dice: más a Jehová vuestro Dios serviréis. Esa palabra servir implica obediencia. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. O sea, la respuesta a tu oración está atada a la obediencia. La respuesta a la oración siempre estará atada a la capacidad para obedecer. Tú tienes que asegurarte que si vas a orar, es porque vas con un corazón dispuesto a obedecer. Segundo, ¿qué es obediencia? Es una estricta adherencia a las instrucciones de Dios. Es adherirse, es apegarse a las instrucciones de Dios, es apegarse a su palabra. Como vivimos en un país democrático, en una cultura democrática, donde la opinión importa, la opinión del ser humano importa tanto, cuando se trata de Dios creemos que nuestra opinión también importa. Mira, tú a mí me puedes dar tus opiniones, tú a mí, conmigo puedes estar en desacuerdo, conmigo tú puedes hacer lo que te dé la gana, con Dios no. A mí me puedes engañar. Usted me puede decir: pastor, no estoy de acuerdo con usted, yo opino, yo creo. Mire, en Maranata no hay opinadero. En Dios no hay opinadero. Tú lees la palabra y haz lo que la palabra de Dios te dice. Simple, es bien sencillo. La Biblia dice que los que son de fe siguen las pisadas de la fe de Abraham. O sea, saben obedecer como Abraham. Abraham era un hombre de altar, Abraham era un hombre que estaba adherido a la instrucción de Dios. Aunque Abraham no tenía Biblia, aunque Abraham no tenía un libro con mandamientos o con leyes, Abraham vivía en una relación con Dios donde lo que Dios le decía, él lo hacía. Por eso lo más parecido a la gracia en el Antiguo Testamento es la vida de Abraham. Abraham no tenía un libro, Abraham no tenía apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni maestro. Abraham oía a Dios y le obedecía. Adhiérete a la palabra. Mire en Daniel capítulo 6, verso 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres, hablando de Daniel, dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabe que Daniel tenía un testimonio delante de la gente? Que él obedecía a Dios aunque estuviera en Babilonia. El Dios de los babilonios no era su Dios. Aún en Babilonia, Daniel le obedecía al Dios del cielo, le oraba al Dios del cielo, leía la palabra y obedecía la palabra del Dios del cielo. Jehová es su nombre, Yahweh es su nombre, bendito para siempre.
Si tú quieres bendiciones extremas, lleva tu obediencia al extremo. Oh, Jesus. ¿Quieres bendiciones extremas? Lleva tu obediencia al extremo. Adhiérete a la palabra de Dios. Tercero, ¿qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? La obediencia es tu evidencia de tu temor por Dios. Cuando tú le desobedeces a Dios, como leímos ahorita de Saúl, es porque tú no quieres nada con Dios. La obediencia es la evidencia de tu temor, tu respeto a Dios. Recuerden, en Malaquías, el libro de Malaquías, la gente lo ha centrado en el diezmo y la ofrenda. No, ese no es el centro de ese libro. Dios dijo, si soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Dios, ¿dónde está el respeto? Y vivimos en una generación que no sabe honrar a Dios y no sabe respetar a Dios. ¿Por qué no? Porque los padres no le hemos enseñado a nuestros hijos a honrar y a respetar la autoridad. Por eso es que nuestro país está como está. No hay un respeto por la autoridad. Pero es que es corrupto, yo entiendo. ¿Sabe cómo se cambia la corrupción de un país? Cuando usted vota. No vote por el más popular, vote por el correcto. Vaya, lea sus planes de gobierno. Porque tal vez va a hacer un comentario, un paréntesis aquí. Tengan mucho cuidado. Quieren convertir nuestros países en países comunistas, socialistas. Y usted no quiere un Venezuela, usted no quiere que a Perú lo conviertan en un Venezuela o en una Cuba. Qué tremendo que la mayoría de socialistas y comunistas, ninguno quiere vivir ni en Venezuela ni en Cuba. Déjelo ahí. La obediencia es la evidencia de tu temor y tu respeto al Dios del cielo. Porque hasta que las instrucciones de Dios no se cumplan, tu bendición no se manifiesta. Te lo voy a poner así. Si la voz de Dios no te mueve a obedecer, tú no vas a mover a Dios para que te bendiga. Si tu amor por Dios no te mueve a obedecerlo, el amor de Dios por ti no lo moverá a manifestarse. Si Dios no te mueve, tú no lo mueves. Si tú no quieres nada con Él, Dios no va a querer nada contigo. Pero me ama, claro que te ama. Pero será un amor como el tuyo, de palabra. Génesis capítulo 22, verso 12. Y Dios le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Porque ya conozco que temes a Dios. Porque no me rehusaste a tu único hijo. Ahora conozco. Dios siempre quiere poner a prueba que tú temes a Dios. Ahora conozco, ahora sé que temes a Dios. Dios sí quiere que lo respeten. Dios sí quiere que lo respeten. Dios quiere que lo amen con respeto. Una adherencia a su palabra. Si no le obedeces a Dios, simplemente es evidencia de que tú no respetas a Dios. Si tú no obedeces a Dios, es simplemente un indicativo de que tú no respetas al Dios del cielo, no tienes temor de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. Con temor obedeció a Dios. En que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. ¡Wow! Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Génesis 26, verso 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, hablando de Isaac. Mira la importancia del ejemplo de un padre a un hijo. Y Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Mira esta frase, habita en la tierra que yo te diré. ¿Sabe que las palabras de Dios son bien estrictas, bien contundentes? ¿Cómo se puede decir? Drásticas, firmes. No vayas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. O sea, tú vas a vivir donde yo te diga. Capítulo 26, verso 12. Y después de que, porque si usted no quiero leer todo, porque si no aquí nos demoraríamos más. Pero ¿qué hizo Isaac? Isaac obedeció. Y por causa de su obediencia, dice, y sembró Isaac en aquella tierra donde Dios le dijo. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Escúcheme bien. Si usted diezma y ofrenda, pero no puede caminar en amor, tampoco le va a funcionar. La obediencia de quedarse donde Dios le dijo, hizo que lo que él sembrara tuviera fruto o tuviera cosecha al 100 por 1. Cuarto, ¿qué es obediencia? La obediencia es una expresión de mi fe o mi confianza en Dios. Mi obediencia es la expresión de que yo confío en Jehová. No se trata de creer que Dios existe solamente, es confiar que lo que Él dijo lo hará, que si Él habló con su boca, Él cumplirá. Y
Si Dios habla con su boca, lo hará con sus manos. Dijo Salomón, tú eres el Dios que dice con su boca y con sus manos hace. Dios nunca se queda en palabras. Una pregunta, si tú puedes confiar en Dios para que te salve de la condenación y has confiado en Dios para que te salve de la condenación, ¿por qué no puedes confiar que te salve de esa enfermedad o confiar que salve tu economía? ¿Por qué no le confías tu cuerpo? ¿Por qué no le confías tu salud? ¿Por qué no le confías tu economía? Claro, porque eso demanda obediencia. Desobediencia es evidencia de desconfianza en Dios. Desobediencia igual desconfianza. Lucas capítulo 5 verso 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. ¿Sabe qué es Pedro? Toda la noche tratando de pescar, inútilmente no pudieron pescar un solo pez, no sacaron un solo pez. En su experiencia, en su sabiduría, en su capacidad como pescador, no pudo hacer nada. Y Dios le dice, echa las redes, echen las redes. Y Pedro le dice, ok Señor, en tu palabra echar las redes. En otras palabras, no hay razón para tirar las redes, pero porque tú lo dices yo lo voy a hacer. Ok, ten la misma actitud de Pedro. Y qué bueno que Dios pone de ejemplo a Pedro, un cabezón, que siempre tenía algo que decir, que siempre tenía una opinión, que siempre tenía algo que inventarse. Pero ¿sabe qué tenía Pedro? Lo que Dios le decía que lo hiciera, lo hacía. Entonces en tu palabra, échale al Señor. Yo no sé cómo va a ser esto de mi salud, no sé cómo será mi sanidad, pero en tu palabra yo voy a creer. No sé cómo es que mi economía va a ser bendecida, pero en tu palabra voy a diezmar y ofrendar. No sé cómo es que esto de la bendición se manifiesta, pero en tu palabra yo te voy a servir. Por tu palabra yo voy a predicar. Por tu palabra yo voy a hacer lo que tú me digas. Voy a confiar en ti, Jehová. Es hora de que volvamos a confiar en el Dios del cielo, no de palabras, sino de verdad. Y aquí es donde viene mi punto para yo probarle a usted que esto es posible. Porque es importante que usted y yo entendamos. Hasta aquí usted podrá decirme, pastor, es que es muy difícil obedecer a Dios, es muy difícil. Escúcheme, tenga esto claro siempre. Dios nunca te pedirá que hagas algo si primero no te da la capacidad, el don, la fuente para hacerlo. Dios primero te da el agua y después te dice, ¿me das agua? Dios te da una panadería y después te dice, ¿me das un pan? ¿Me hago entender? Dios te da 1000 vacas y te dice, ¿me das un pedacito de carne? Ese es Dios. Dios nunca te pedirá algo que primero no te dio en abundancia. Porque es importante que entendamos que la obediencia es una virtud espiritual. La obediencia es una virtud espiritual y se requiere del Espíritu Santo para caminar en obediencia. Por eso es tan importante, recuerde, es tan importante oír a Dios. Pero para oír a Dios siempre necesitamos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, cuando Él venga, les dirá lo que yo les he dicho. Les recordará lo que yo les dije. Él les va a revelar cuando el Espíritu Santo venga. Por eso, cuando usted dice Espíritu Santo ven, usted está diciendo obediencia ven. Revelación ven. Revelaciones, quítame la ceguera que tengo. Porque el diablo siempre querrá que tú desobedezcas. O que obedezcas después. Satanás es especialista en la procrastinación. A Satanás le encanta la sí, obedece, pero mañana. Ora, claro que sí, pero mañana. Ayuna, claro que está bien que ayunes, pero la próxima semana. Satanás es como la dieta del lunes. El lunes empiezo. La dieta del lunes es la dieta que nunca empieza. Por eso, si el diablo no impide que desobedezcas hoy, te dirá que obedezcas mañana. ¿Por qué, pastor? Porque Satanás sabe que si tú comienzas a obedecer, tu historia va a cambiar. Satanás sabe que si comenzamos a obedecer, nuestra historia va a cambiar. Pregúntele a Ruth, pregúntele a Rahab, pregúntele a la Sirofenisa. Pregunte. Satanás sabe que tu historia va a cambiar cuando comienzas a obedecer. Satanás sabía que Job estaba cercado. Satanás no podía tocar a Job porque Job era temeroso de Dios, apartado del mal. En otras palabras, un hombre obediente a Dios. ¿Por qué no levanta la mano y dice, Señor, bautízame? Levanta la mano y dile, Señor, bautízame con este espíritu de obediencia. Espíritu Santo, bautízame con este espíritu de obediencia, Señor, aleluya. La misma obediencia de mi padre en un rosario, esa misma obediencia de mi apóstol, Señor, esa misma obediencia.
Aleluya. La misma obediencia de mi Señor Jesucristo. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, Señor, que yo pueda recibir ese espíritu de obediencia. Aleluya. Ezequiel capítulo 36, vaya conmigo, vaya conmigo. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo. Santo, con Dios, usted, mire, con Dios no hay escapatoria, hermano, no hay forma, no hay forma. Si tú eres cristiano ya de varias semanas o varios meses, usted sabe que lo que le va a decir es verdad. Es imposible pecar, para un cristiano es imposible pecar fácil. O sea, cuando uno era un pecador, pecar era sencillo. O sea, uno pecaba porque le da la gana y ya. Hoy pecar, para usted siendo cristiano de varios meses o años, pecar es una lucha mental. Más, la Biblia dice que para pecar primero hay que recibir un pensamiento, concebirlo en el corazón, y luego de que se concibe, pasando los días o las semanas o hasta los meses, es ese pecado dándote vueltas en el corazón primero, para que después se ejecute. El pecador no piensa en eso, el pecador quiere pecar y peca. El cristiano tiene una lucha espiritual, porque es Dios como en la puerta: no peques, no peques. Es como el Espíritu Santo ahí: no peques, no peques. En los ángeles es todo el mundo como al frente: cuidado, tu conciencia no te da tranquilo. Es muy difícil pecar cuando usted tiene a Cristo y al Espíritu Santo en el corazón. Es muy difícil, hay que ser muy cabezón para pecar. Hay que ser terco y obstinado. Hay que patear al Espíritu Santo, hay que patear a Jesús, hay que patear a todo el mundo para irse a pecar. Pero Él dice: yo le voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando tú recibiste a Jesús, recibiste un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que antes era duro, ahora no dice: os daré un corazón de carne. Esa palabra corazón de carne es un corazón sensible, blandito. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La Biblia dice claramente que somos el templo de Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Subraye, mire esto. Y haré que andéis en mis estatutos. Por eso le digo, Dios no busca gente perfecta, sino dispuesta. Porque si yo me dispongo, Dios hará que yo le obedezca. Dios hará que yo guarde sus preceptos, y Él hará que yo los ponga por obra. Verso 28, y habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres. ¿Ve por qué le digo que esto de la obediencia requiere el Espíritu Santo? Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de obediencia va a fluir de usted con naturalidad. La obediencia fluye con naturalidad del hombre y la mujer que está lleno del Espíritu Santo. Falta del Espíritu Santo va a producir desobediencia o rebeldía. Habitarás en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, lo multiplicaré, y no os daré hambre. Verso 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. El pueblo que le sirve a Dios no va a pasar hambre en el nombre de Jesús de Nazaret. Verso 35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Eso dirán de la iglesia de Dios, eso dirán de la iglesia del pueblo de Dios. Verso 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solícito por la casa de Israel. Seré solícito, estaré listo para ellos, para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Por eso escúcheme, pastores, mis amados consiervos, Dios va a traer multiplicación y bendición a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que continuaremos después. Podemos dejar esto como la primera parte. Gloria al Señor. ¿Han aprendido algo, iglesia linda? Ana González, ¿aprendiste algo? Mi hermana Jova, ¿has aprendido algo? Mariacho, ¿te pude comunicar algo? Ángelo Hidalgo, te bendigo, papito. ¿Aprendiste algo hoy? Betilú, ¿has aprendido algo? Rosario, Carola, vamos, dígame, ¿han aprendido algo? Gloria al Señor. Comparte esta predicación. Porque hay personas que están diciendo, pero yo cómo consigo la bendición, cómo hago yo para que Dios me bendiga, pero yo cómo hago.
Por eso es que mucha gente está dispuesta a ser donde un brujo, donde un hechicero, para que los escupan con un vino raro, con un trago raro. La gente va para que los escupan, para que los golpeen con ruda. Y la gente piensa que se hacen todas esas maromas y pagan dinero, y no poco. Hay gente que están dispuestos a tomar drogas para tener experiencias espirituales. La gente quiere la respuesta para caminar en bendición. La gente quiere que alguien les muestre el camino. El camino es este. Jairo Arevalo, te amo, hijo, te bendigo. Eres una bendición. Así es, Marianela, obediencia es igual a bendición. Y la mayor bendición es la salvación de tu alma. La seguridad de tu salvación, no hay nada que supere eso. Ni casa, ni carro, ni viajes, nada reemplaza la bendición de Dios. Te amo, Cristian, hijo, te amo muchísimo. El camino de la bendición siempre estará atado a tu obediencia. El amor de tu esposa siempre estará atado a tu fidelidad a tu familia. Y sí, yo voy a terminar aquí, Espíritu Santo, claro que sí. Quiero terminar en Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Ezequiel 36. Yo lo voy a buscar aquí. La traducción del lenguaje actual dice: si pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Otra versión dice: y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En inglés dice: and cause you to walk in my statutes. Y causaré, will cause you to walk in my statutes, que caminen en mis estatutos y que guarden mis juicios, mis mandamientos. Santo. Iglesia preciosa, iglesia amada, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Esa frase me gusta, hermano. Y haré. O sea, va más allá de que tú quieras o no. Tienes mi espíritu, yo voy a hacer que tú me obedezcas. Me hago entender. A mí el Espíritu Santo siempre me sorprende, porque el Espíritu Santo es un facilitador. El Espíritu Santo es un facilitador. Jesucristo dijo que es un paracleto. Es alguien en quien tú te puedes apoyar. Porque no se trata de qué tan fuerte tú eres. No se trata de qué tan capaz somos. En esta bendita gracia que hemos recibido, es todo lo que Él es en nosotros. Por eso, en esta gracia no obedecer es muy difícil. Ser desobedientes es una cosa muy difícil. Revelarse a Dios es complicado. Porque cuando tienes al Espíritu Santo, es como alguien en el que tú te puedes apoyar. Yo no puedo, pero el Espíritu Santo te ayuda. Él hará que tú camines. Él hará que tú camines en obediencia. Él hará que tú puedas orar más de una hora. Él hará que tú puedas ayunar. Él hará que tú puedas caminar por fe. Él hará que tú puedas leer la Biblia. El Espíritu Santo está ahí para hacer que tú puedas. Por eso era que el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Tú puedes obedecer, claro, en Cristo. Por eso siempre que tú pides al Espíritu Santo, y cuando decimos: Señor, queremos tu presencia, no lo decimos de una manera romántica, para sentir esa presencia que nos hace llorar. Y tan bonito tu presencia. No. Yo estoy hablando de esa presencia que te impulsa a obedecer. Cuando yo amo mucho a mi esposa, amo a mis hijos. Y yo a mis hijos no les doy lo que quiero. Yo les doy lo que yo puedo. Porque en mi recurso yo tengo limitaciones. Y si yo, que soy imperfecto, yo que soy humano, si yo que soy de carne y hueso, tan limitado y tan imperfecto, le quiero dar lo mejor de mí a mi esposa y a mis hijos, porque los amo. Imagínense nuestro Dios.
Imagínese Dios que es perfecto. Imagínese Él que es el Padre más amoroso, el Padre por excelencia. Dios quiere mostrar su misericordia. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su sanidad. Dios quiere mostrar su liberación a favor de los que le aman. Recuerde, Dios es exclusivo. La verdad es exclusiva. La palabra es exclusiva. Por eso dice, si obedeces, si sirves, si pones por obra, cuando ayunes, cuando ores. Dios es un Dios de condiciones. Por eso Él se llama el Dios del pacto. Pacto es un compromiso entre dos personas. Y este pacto en el que usted y yo caminamos es el pacto entre Jesús y el Padre. Y nosotros estamos adheridos a ese pacto. Estamos adheridos a lo que Jesús hizo. Estamos adheridos a su pacto. Por eso es que Juan dice, el que lo ama debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Y Jesucristo anduvo en fe, anduvo en obediencia, anduvo en poder. Él no anduvo en miedo, Él no anduvo en temor, Él no anduvo en pecado. Jesucristo anduvo en fe, en poder. Recuerde que fue Jesús el que dijo, el que me envió conmigo está. El Padre nunca me deja solo porque yo hago siempre. Tú y yo tenemos que decir lo mismo. Yo hago siempre lo que a Dios le agrada. Pero pastor, fallé, levántate y camina. Vuelve a intentar. Porque el Espíritu Santo está ahí para hacer que tú andes en los estatutos de Dios. El Espíritu Santo está ahí para recordarte todos los días lo que Dios dijo. El Espíritu Santo está ahí para bendecirte y llevarte por el camino que a ti más te conviene. Aleluya. Los amo con todo el corazón.